los síndromes mediastinales van a tener dos maneras de presentación, una manera de presentación clínica y después lo que podríamos llamar las urgencias del mediastino. Así que vamos a primero empezar por la parte de los cuadros clínicos habituales. Va a haber un clínico en su consultorio. En primer lugar hablamos de lo que se llaman las masas mediastinales. O sea, es un paciente en el cual se encuentra una masa en el mediastino. Esa masa puede dar sintomatología porque puede comprimir determinadas estructuras del mediastino, pero a veces lo que ocurre es que esas masas pueden ser también asintomáticas y encontrarse simplemente como un hallazgo cuando usted le hace una radiografía de tórax o cuando usted le hace una tomografía. Para el diagnóstico de las masas del mediastino, tenemos que dividir el mediastino en tres partes. Vamos a empezar hablando del mediastino anterior. El mediastino anterior es todo el mediastino que está por delante del pericardio, o sea, del pericardio hasta el esternón. El 50% de las masas mediastinales se ubican en el mediastino anterior. O sea, ahí las más importantes, o sea, se lleva la mitad de los casos, la ubicación en el mediastino anterior. ¿Qué podemos encontrar en el mediastino anterior? Bueno, en primer lugar, timomas. Ustedes saben que normalmente el timo es una glándula que regresiona y desaparece más o menos cuando tenemos unos 16 años. Sin embargo, hay pacientes que quedan con remanentes de timo y esos remanentes de timo pueden evolucionar hacia la aparición de timomas, como tumores de timo. Los tumores de timo pueden ser, el timo está formado por un tejido epitelial y un tejido de soporte, que es un tejido fusiforme o tejido mixto, y sobre él asientan los linfocitos. Por eso los timomas pueden ser linfocíticos, pueden ser epiteliales, pueden ser linfoepiteliales, pueden ser fusiformes o pueden ser mixtos. Es difícil a veces definir si un timoma es un timoma o es un carcinoma de timo. Eso solamente se puede establecer cuando usted lo extirpa, viendo si tiene invasividad de los vasos sanguíneos de la zona donde está el timoma. Es bastante común que el timoma recidiva, más o menos entre un 10 a un 10% pueden recidivar. Y se pueden asociar los timomas, el 25% más o menos se asocia a la miastenia gravis, o sea que cuando usted tiene un paciente con miastenia gravis, usted va a tener que buscarle timoma. También pueden tener aplasia pura de la serie roja, eso produce anemia pura, solo afectada a la serie roja, y algunos pacientes pueden tener hipogamaglobulinemia. La edad de aparición de los timomas es entre los 40 y los 60 años. Si se trata de un carcinoma de timo, por supuesto, además de la extirpación, el paciente va a requerir muchas veces quimioterapia. Además de los timomas, las masas de mediastino anterior se hablan de las 3T. Las 3T son timo, tiroides y teratomas. Entonces tenemos los teratomas. Los teratomas son tumores que son resabios embrionarios, que aparecen en general en personas jóvenes, pueden ser sólidos, pero a veces son quísticos. El 33% está calcificado. Es raro que malignicen. A veces puede haber tumores malignos que derivan de estas células germinales, de estos teratomas. Se han descrito seminomas, teratocarcinomas, carcinoma embrionario, tumor del seno endodérmico y corioncarcinoma. Todos ellos, el que probablemente de los malignos es el más común, es el seminoma, que aparece en general en varones o más raros en mujeres, y el corioncarcinoma, que puede producir ginecomastia, y además tiene un aumento de la gonadotrofina coriónica. Tienen aumento de la alfa-fetoproteína porque los corioncarcinomas fabrican alfa-fetoproteína. La tercera causa es la tiroides. La tiroides, usted puede tener un bocio importante. Cuando el bocio es muy importante, en general es un bocio que se presenta porque el paciente vive en una zona carenciada de yodo. Y esos bocios tan importantes pueden comprimir la tráquea, pueden comprimir los bronquios, pueden comprimir el esófago. Son bocios gigantescos.
También a veces hay que pensar en tumores de la tiroides, tumores invasivos de la tiroides. También nos quedan dentro de estas causas de mediastino anterior los linfomas con afectación ganglionar, pero no son tan comunes. Son más comunes los linfomas en el mediastino medio. También como tumores más raros puede haber quistes de pericardio, puede haber metástasis de tumores que están a distancia, puede haber tumores benignos del tejido conectivo como lipomas, hemangiomas, linfangiomas, y hay una enfermedad rara que se llama la enfermedad de Castleman. La enfermedad de Castleman es una enfermedad que cursa con una... Y eso es típico en la tomografía, se ve el vaso sanguíneo con el contraste y los ganglios aumentados rodeando al vaso sanguíneo. Se pueden acompañar de fiebre, fatiga, pérdida de peso, a veces pueden tener anemia hemolítica, aumento del eritro e hipergamaglobulinemia. En los ancianos, la enfermedad de Castleman tiene mal pronóstico porque puede evolucionar a un linfoma y provocar la muerte en 2 años. En pacientes jóvenes suele ser una enfermedad más autolimitada, ¿sí? Y a veces se puede curar. La enfermedad la tratan los hematólogos. Entonces, si hacemos un repaso del mediastino anterior, tenemos timo, tiroides, teratomas, timo, que pueden ser timomas benignos o malignos, tiroides, bocio o cánceres, y teratomas, que pueden ser benignos o malignos, y dentro de los malignos, el seminoma y el corioncarcinoma. Más raros, linfomas y la llamada enfermedad de Castleman, quistes pericárdicos y los tumores benignos del tejido conectivo, como lipomas, etc. ¿Hay alguna duda en mediastino anterior? La enfermedad de Castleman es una enfermedad que puede aparecer en gente joven o en gente añosa. Es una enfermedad donde hay un crecimiento desmesurado de ganglios. Esos ganglios son ganglios hipertróficos y gigantes, y son ganglios que se disponen alrededor de un vaso sanguíneo. Entonces, si usted le hace una tomografía, usted va a ver el vaso sanguíneo y los ganglios gigantescos rodeando al vaso sanguíneo. Se presentan en general en el mediastino anterior y superior. A veces puede estar en otras localizaciones, como en la axila o en el cuello, pero eso es bastante más raro. Y pueden tener síntomas generales como fiebre, fatiga, pérdida de peso, eritro alta, hipergamaglobulinemia. El tratamiento es la resección, se los trata resecando la lesión. Es más jodido cuando tenés un Castleman en un viejo, porque el Castleman en un viejo puede tener afectación hepatoesplénica, y entonces el viejo hace un linfoma generalizado y se muere en 2 años. Bueno, no hay más preguntas de mediastino anterior queda claro. Entonces, yo una vez tuve una paciente mía de 23 años, la chica se presenta para un trabajo en un banco, le hacen el preocupacional, le sacan una placa, le encuentran una masa en mediastino anterior. O sea, le encuentran una masa en la placa, después yo le pido una tomografía, y por la tomografía estaba localizada en mediastino anterior. Entonces, mediastino anterior, timo, tiroides, teratoma. Timo no era, por la localización, tampoco tenía nada en la tiroides, así que tenía que ser un teratoma. Los teratomas, en general, malignizan una proporción pequeña, pero en una paciente joven usted no se lo puede dejar, porque si maligniza, se puede morir. Entonces hubo que operarla a la chica, hacerle una cirugía y extirparle el teratoma. El teratoma tenía endodermo, mesodermo y ectodermo, y tenía dientes y pelos. Muy interesante. Así que bueno, la chica se operó, como era una chica de 23 años, se recuperó en 2-3 días, a la semana ya estaba bien, y bueno, solucionado el problema. Vamos al mediastino medio. En el mediastino medio se extiende desde el pericardio hasta el esófago, la cara anterior del esófago. Ese es el mediastino medio. Le corresponden más o menos un 25% de las masas mediastinales. Acá la causa más importante son los ganglios, las adenomegalias. Acá hay que pensar en linfoma, sobre todo linfoma Hodgkin. También hay que pensar en metástasis a los ganglios del cáncer de pulmón y del cáncer de mama. Después tenemos la tuberculosis, la histoplasmosis, la sarcoidosis, la enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple es una enfermedad infecciosa producida por un germen que se llama Trogerima whippeli, que afecta el intestino, produce diarrea crónica y tiene compromiso de masas ganglionares en el mediastino. Esas son entonces las principales causas. Acá, en las masas mediastinales de mediastino medio, la sintomatología va a ser por compresión
se van a comprimir una serie de estructuras que pasan por el mediastino. Ahí se comprimen nervios, se comprimen vasos sanguíneos, venas, se pueden comprimir bronquios, tráquea. Entonces, vamos a tener toda una serie de síntomas que vamos a analizar. Y después nos queda el mediastino posterior. El mediastino posterior es desde la pared anterior del esófago hasta la columna. Ahí se incluye el esófago, la aorta descendente, los ganglios nerviosos simpáticos y los nervios que salen de la médula espinal. Acá la causa más común son los tumores de origen nervioso, tumores que se originan en las vainas de los nervios. Tenemos ganglioneuromas, schwannomas y neuroblastomas. Puede haber tumores benignos del esófago, divertículos del esófago. Es raro que haya un feocromocitoma, también es raro los quistes del conducto torácico. Puede haber tumores de la columna, como el cordoma de la columna. La hematopoiesis extramedular, cuando se hace hematopoiesis en la columna, porque la médula está afectada o el paciente tiene la médula enferma, esa hematopoiesis medular también puede dar masas del mediastino posterior. Y finalmente los meningoceles. O sea que en el mediastino posterior las masas predominantes son los tumores neurógenos. Básicamente esa es la causa principal. Vamos a hablar de las manifestaciones que pueden producir estos síndromes mediastinales, sobre todo los síndromes del mediastino medio, que es el que tiene mayor repercusión clínica. En el aparato respiratorio, estos pacientes pueden tener compresión de la laringe, compresión de la tráquea, de los bronquios. Eso puede traer disnea, puede traer ruidos respiratorios como sibilancias, puede haber hemoptisis, tos. En el aparato circulatorio se puede comprimir la vena cava superior. Eso da lo que se llama un síndrome de la vena cava superior. Es un síndrome muy grave. En general está producido por cáncer de pulmón, cáncer de mama, linfoma. El paciente, al comprimirse la vena cava superior, toda la sangre que viene de los brazos y de la cabeza no puede volver al corazón. Entonces la cara se torna una cara abotagada. Cuando usted lee la palabra abotagada quiere decir edematosa. El paciente tiene la cara edematosa, con una lengua agrandada de tamaño, los ojos inyectados. El paciente le aumenta la presión endocraniana, se empieza a poner somnoliento, encefalopático, tiene ingurgitación yugular bilateral, sin colapso inspiratorio. Le aparece un edema en el cuello, que se conoce con el nombre de edema en esclavina. La esclavina es esa prenda de vestir que usan las monjas, que se ponen en los hombros y en el cuello, que es de color blanco. Entonces por eso se llama edema en esclavina, porque tiene la misma ubicación que la esclavina de las monjas. El síndrome de vena cava superior es una emergencia oncológica. Si usted no lo trata rápidamente, el paciente se muere. Se muere de enclavamiento cerebral. Entonces ahí lo que va a tener que hacer es llamar al cirujano vascular, hacer una cirugía de bypass de la cava para drenar la obstrucción tumoral y después hacerle un tratamiento del tumor. Muchas veces es un paliativo porque ya, si tienen compromiso de la vena cava, ya no son resecables, así que van a hacer tratamientos paliativos. También puede haber un síndrome de compresión de la vena cava inferior. El síndrome de compresión de la vena cava inferior produce hepatoesplenomegalia, va a producir ascitis y edemas en miembros inferiores, muy importantes, edemas en la parte inferior del abdomen. Y en general los tumores que más producen son los tumores de riñón y los tumores de hígado. También se puede afectar la aorta, puede haber compresión de la aorta, puede haber compresión de la arteria pulmonar, así que puede haber distintas manifestaciones vasculares. Si se comprime el esófago, el paciente va a tener disfagia, o sea, una dificultad para que le baje el bolo alimenticio. Después, si se invaden los nervios intercostales, el paciente puede tener dolor en la pared del tórax. Si se invade el nervio frénico, puede haber una parálisis del diafragma o puede haber hipo. Hay un nervio que se llama el nervio recurrente, que es una rama del vago. El nervio recurrente inerva las cuerdas vocales. Entonces el paciente puede tener una parálisis unilateral de cuerda vocal.
eso produce una disfonía particular que se llama voz bitonal. Voz bitonal quiere decir que el paciente viene hablando así, de golpe pasa a hablar así, y vuelve a hablar así, otra vez vuelve a hablar así. O sea, tiene dos tonos de voz. Se ve con toda claridad que el paciente tiene dos tonos de voz. Cuando usted ve esa voz bitonal, inmediatamente lo tiene que mandar al otorrino, el otorrino le va a decir, hay una cuerda vocal que no se mueve, tiene una parálisis de cuerda vocal, tiene una masa en mediastino. Algo está pasando en el mediastino. También a nivel del mediastino está lo que se llama el ganglio nervioso. En este caso no es un ganglio linfático, sino que es un ganglio nervioso, que es el ganglio estrellado del simpático. Está la cadena del simpático cervical, y la compresión del simpático produce el síndrome de Claude-Bernard Horner, y su irritación produce el síndrome de Purfur y Dupetit. Puede haber manifestaciones endocrinas, fundamentalmente porque los tumores a veces pueden fabricar hormonas, entonces puede haber ginecomastia por liberación de gonadotrofina coriónica, puede haber Cushing. El Cushing se produce por timoma o por un tumor carcinoide, puede haber hipoglucemia por un tumor timoma o por tumores del mediastino posterior, puede haber trastornos tiroideos por el bocio, y puede haber hipercalcemia si lo que el paciente tiene es un adenoma paratiroideo. Los adenomas paratiroideos se ubican en el mediastino anterior. En muchos casos, el paciente, sin embargo, está totalmente asintomático y la masa es simplemente un hallazgo. Entonces, hemos descrito la sintomatología donde vemos que pueden afectar distintas estructuras importantes del mediastino. ¿Cómo va usted a estudiar a este paciente? Bueno, se le va a pedir primero una placa de tórax de frente y de perfil izquierdo. Se pide teleradiografía de tórax de frente y perfil izquierdo. En el perfil le permite a usted ver si la masa está en el mediastino anterior, en el medio o en el posterior. Después le va a pedir una tomografía. La tomografía tiene la ventaja de que usted puede hacer cortes horizontales, verticales, y entonces puede ver bien dónde está ubicada la masa. También le permite ver si la masa tiene grasa, si es una masa sólida, si es quística, si tiene vasos, si es una masa irrigada. La resonancia magnética también es muy útil, sobre todo para el cirujano, porque le da mucha información acerca de qué estructuras están comprimidas o comprometidas y qué recaudos va a tener que tomar en la cirugía. El centellograma se puede usar para los estudios tiroideos. También se puede hacer un centellograma con galio, si usted quiere descartar infecciones mediastinales crónicas. Y los quistes neurológicos, neuroentéricos, pueden detectarse con tecnesio 99. A veces se puede pedir una seriada esófago gastroduodenal para ver la compresión del esófago, y se puede pedir una tomografía por emisión de positrones. En los estudios invasivos existe lo que se llama la mediastinoscopía. La mediastinoscopía consiste en hacer una pequeña incisión arriba del esternón, meter por ahí un mediastinoscopio, y por ese mediastinoscopio usted puede mirar los ganglios que están adelante de la tráquea, los ganglios paratraqueales y los ganglios del híleo pulmonar, y si hay alguno sospechoso puede tomar biopsia. También se puede hacer una pequeña mediastinotomía. La mediastinotomía se hace en la zona paraesternal y permite biopsiar los ganglios del mediastino anterior y los ganglios que están cercanos al arco aórtico. También se pueden biopsiar los ganglios escalenos, que muchas veces están comprometidos en pacientes que tienen cánceres de pulmón o de mama. Así que estos son todos los estudios que usted puede pedir para estos pacientes. Si lo que usted encuentra es resecable, por supuesto va a derivar al paciente al cirujano torácico, para que el cirujano haga la cirugía correspondiente. Esas son las masas mediastinales. Yo te puedo, por ejemplo, el día del examen, te puedo poner, se trata de una paciente de 43 años, que se saca una tomografía de tórax, y en la tomografía se observa una masa en mediastino medio. Dígame por qué causas puede tener esta masa, y si la masa crece, ¿qué sintomatología podría producir? Nómbreme por lo menos 8 ejemplos de sintomatología mediastinal que puede producir esta masa. Guarda que si yo te pido 8, me tenés que poner 8, ¿eh? Si me pones 4, tenés la mitad del punto. Sí, clarito, ¿eh? Entonces, es importante que lo sepan bien, que sepan bien las causas del mediastino anterior, del mediastino medio, del mediastino posterior.
Que sepan que los del mediastino medio, como están ahí en el medio de las estructuras, son los que comprimen las arterias, las venas, los nervios, el frénico, el nervio recurrente laringio. Yo le puedo preguntar a usted, o sea, qué sintomatología clínica, le puedo preguntar con qué metodología de estudio usted puede estudiar a este paciente, cómo lo va a estudiar. ¿Está claro? Doctor, buenas tardes, disculpe. Entonces, ¿podemos decir que los tumores de mediastino medio son los que más sintomatología van a dar? Yo te diría que los que más sintomatología compresiva dan, porque los del mediastino anterior, en general la mayoría son hallazgos, salvo los de tiroides, pero los de tiroides es tan grosero y es tan fácil darse cuenta que es la tiroides, que no tenés mucha dificultad. En cambio, los de mediastino medio son los que más sintomatología compresiva van a dar. Porque comprimen la vena cava superior, la vena cava inferior, pueden comprimir la arteria pulmonar, pueden comprimir la aorta, el esófago, el ganglio cervical simpático con Claude Bernard Horner o Purfort du Petit, pueden comprimir el frénico, pueden comprimir el nervio recurrente, o sea, tienen mucha sintomatología por compresión a nivel del mediastino. Entonces recuerden que mediastino medio es linfomas, sobre todo Hodgkin, sobre todo dentro del Hodgkin, la variante que se llama esclerosis nodular, después cáncer de pulmón y de mama, por supuesto, como son dos cánceres muy frecuentes, después tuberculosis, histoplasmosis, enfermedad de Whipple, como sarcoidosis, como las causas más comunes. Bueno, vamos ahora a otros dos cuadros más raros, bastante más raros. Uno es la fibrosis de mediastino, se llama fibrosis mediastinal. Es un cuadro raro. Yo hasta ahora nunca me lo crucé. Me crucé sí con una fibrosis del retroperitoneo, pero con una fibrosis de mediastino todavía nunca me crucé. Estos son pacientes en general de 50, 60 años que de golpe empiezan a tener una proliferación masiva de fibroblastos. Estos fibroblastos van invadiendo todo el mediastino y a su paso van comprimiendo los vasos pulmonares, comprimen los bronquios. La enfermedad no se sabe por qué se produce, se cree que es autoinmune. A veces se asocia a fibrosis de la tiroides, lo que se llama la tiroiditis de Riedel, y se puede asociar también a fibrosis retroperitoneal. Los pacientes pueden tener obstrucción de los bronquios, con sibilancias, tos, disnea, hemoptisis. Pueden tener compresión de la vena cava superior, pueden tener compresión de la arteria pulmonar, tienen tos, pueden tener disfagia. El mediastino se observa ensanchado, y si comprimen totalmente un bronquio pueden producir atelectasias. Se los trata con corticoides, dosis altas e inmunosupresores, pero responden una minoría, suponete responden en el 20%. El resto, la enfermedad no responde, continúa su evolución y terminan muriendo de complicaciones de la enfermedad. Y para terminar, tenemos lo que se llama la mediastinitis crónica por histoplasmosis. A veces en el mediastino puede haber una infección crónica por el hongo llamado histoplasma. La presencia de ese histoplasma va a tener calcificación de los ganglios del mediastino medio. Pueden esos ganglios pegotearse al esófago y provocar estenosis del esófago y aparición de divertículos esofágicos. Más raramente puede dar fístulas esofágicas. Si usted sospecha una mediastinitis por histoplasma, se trata de antibióticos que se llama conazol. Por vía oral se trata durante varios meses, hasta que el cuadro se controle. Con esto terminaríamos un poco lo que tiene que ver con síndromes del mediastino que se encuentran en el consultorio de clínica médica. Vamos a ir ahora al paciente agudo y vamos a hablar un poquito de las consecuencias, de los cuadros agudos en los que participa el mediastino, que son cuadros bastante graves. Estoy buscándolo en el libro, si seguimos más o menos un cierto orden y no nos damos una clase medianamente ordenada. Bueno, los primeros cuadros agudos importantes son las llamadas mediastinitis. Tener una mediastinitis es tener un cuadro muy, pero muy grave.
Página 280, doc. Y muchas veces los médicos no lo diagnostican, se lo tragan. ¿Mm? Aquí estamos, mediastinitis. Eso de que muchas veces no se diagnostica, ¿es porque es muy difícil llegar al diagnóstico? No, porque no saben, Ok. más fácil, no saben. Distinguimos primero una mediastinitis anterior. La mediastinitis anterior es un paciente que fue operado del corazón. Cuando a usted lo operan del corazón, usted le hacen una esternotomía, o sea, le cortan el esternón y lo abren así, como si usted fuera un pollo. Le abren el tórax como si usted fuera un pollo. Por supuesto, cuando termina la cirugía, lo vuelven a cerrar y le cosen el esternón con alambres, para que ese esternón no se vuelva a abrir. Se lo cosen con alambres. El problema es que a usted se le meta un bicho ahí. Se le meta un bicho en el mediastino anterior. Ese bicho se metió en el quirófano o se metió los días que siguieron a la cirugía. El bicho más común es el estafilococo. Y como es un estáfilo que ustedes se lo agarran en el hospital, suele ser un estafilococo meticilino resistente. A veces, póngale, el estáfilo es el responsable del 80% de los casos. Más raro puede tener un enterococo, puede tener Klebsiella, puede tener cándida, puede tener pseudomonas o puede tener acinetobacter. Y como germen muy raro puede tener lo que se llama un Mycoplasma hominis. El paciente se presenta con fiebre, dolor en el esternón. Va a tener, si usted le comprime el esternón, le aprieta el esternón, el paciente va a tener dolor. Usted va a ver que puede salir material purulento por la herida quirúrgica. Y el problema es que se le mete el bicho en el hueso. Si se le mete el bicho en el hueso, usted va a tener una osteomielitis del esternón. Usted sabe que cuando un bicho se mete en el hueso, es muy difícil de sacarlo del hueso. Muy, muy complicado sacarlo del hueso. Se puede llamar al cirujano, el cirujano le abre la herida, puede tomar muestras para cultivo. Ahí las muestras se mandan al laboratorio de microbiología y usted le tiene que pedir rápido que le diga cuál es el bicho. Y siempre le tiene que decir que lo cultiven para hongos, porque puede tener una cándida. En el laboratorio el paciente tiene eritrosedimentación elevada, leucocitosis, neutrofilia y desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria, o sea, signos de infección. En la radiografía se pueden ver a veces niveles hidroaéreos en el mediastino, la silueta cardíaca puede estar ensanchada o borrada, y se puede complicar con un derrame pleural. El tratamiento, si usted no sabe de germen, se le pone de entrada vancomicina, 2 gramos por día, y ceftazidime, 1 gramo cada 8 horas. Con la vancomicina usted le cubre el estáfilo, y con el ceftazidime los gram negativos. Si el cultivo le confirma a usted que es un estáfilo, el tratamiento va a ser vancomicina rifampicina. El tratamiento es prolongado, se tiene que tratar de 3 semanas, 4 semanas. Y si lo que tiene es un gram negativo, se va a colocar ceftazidime amicacina, y si lo que tiene es cándida, se lo trata con anfotericina B. Usted le tiene que pedir al cirujano que abra la herida, que debride todo el material purulento, que saque todo el material purulento y todo tejido necrótico. La herida se deja abierta, a veces se le dejan tubos de drenaje en la zona de la herida. Tiene una mortalidad del 20%. Quiere decir que a usted lo operan del corazón para cambiarle una válvula. Usted está todo contento que la cirugía salió bien, pero usted se agarra una mediastinitis anterior y el 20% se muere. 1 de cada 5. 1 de cada 5 se muere. Después tenemos la mediastinitis posterior. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. La dosis de rifampicina, ¿debemos saber? Y si la sabe, mejor. ¿Y cuál es? Bueno, rifampicina son 300 cada 12. Bueno, perfecto, gracias. Tenemos una mediastinitis posterior. La mediastinitis posterior, la causa más común, es que se haya perforado el esófago. ¿Por qué se puede perforar el esófago? Bueno, se puede perforar porque a usted le hicieron una endoscopía. 1 de cada 10.000 endoscopías termina con una perforación esofágica. 1 de cada 10.000. También puede haber perforación esofágica porque a usted le dilataron el esófago, porque tenía una estenosis
Entonces con un balón le dilataron el esófago y se lo dilataron tanto que se rompió. O usted tuvo una cirugía de esófago y la anastomosis que cosió el cirujano, se abrió y entonces hizo una mediastinitis. Tuve una paciente que se murió porque se le perforó el esófago con una espina de pescado. Se murió la mina, por eso. También se puede perforar porque se impacte un hueso. Y a veces está lo que se llama la ruptura espontánea del esófago, que son pacientes, se llama síndrome de Boer-Haave. Son pacientes que son vomitadores crónicos, vomitadores seriales crónicos, por ejemplo, alcohólicos, pacientes con bulimia, pacientes con anorexia, chicas que tienen hiperemesis del embarazo, que vomitan, y de tanto vomitar de pronto se rompe el esófago. Acá los gérmenes son distintos, acá los gérmenes son los gérmenes que vienen de la saliva, son los gérmenes de la boca, y en la boca tenemos gram positivos, gram negativos y anaerobios. El paciente viene a la consulta porque tiene fiebre, tiene dolor en el tórax, en la parte media del tórax, puede tener un derrame pleural, en general del lado izquierdo, en la placa se observa un ensanchamiento del mediastino. Usted le puede dar un medio de contraste, pero no vario, un medio de contraste hidrosoluble, y por ese medio de contraste hidrosoluble usted se lo va a tomar por boca y usted ve que baja por el esófago y de golpe el medio de contraste sale afuera del esófago, quiere decir que está roto, que está perforado. Son muy graves estas mediastinitis, tienen una mortalidad del 40%. En el laboratorio va a tener eritro alta, leucocitosis, neutrofilia, fórmula leucosaria. El plan antibiótico es ceftriaxona, 1 gramo cada 8, más clindamicina, 600 cada 8. Con ese plan usted cubre bien gram positivos, gram negativos y anaerobios. Si la lesión esofágica es muy pequeñita y es un puntito, usted lo que puede hacer es no darle nada por boca, darle el plan antibiótico y esperar que se cierre sola la lesión. Ahora, si la lesión es más grande, ahí lamentablemente va a tener que operarlo. Es una cirugía muy compleja porque el esófago está localizado en la parte posterior del tórax. Es una cirugía recontra compleja. Hay que suturar el esófago y colocarle tubo de drenaje para drenar el mediastino. Y muchas veces se le hace una cirugía en el cuello para sacar el esófago superior acá en el cuello, para que la saliva no pase por la zona que está perforada. El pronóstico es malo, se muere el 40%, prácticamente de cada 2 se muere 1. O sea que son cuadros graves. Yo he visto esto, he visto por endoscopía, he visto por el caso que les conté de la señora con la espina de pescado. Es raro, pero vi también una vez una mediastinitis posterior, pero que no estaba originada en el esófago. Venía porque el paciente tenía una osteomielitis de una vértebra. O sea, la osteomielitis de la vértebra invadió el mediastino posterior. Ese paciente también se murió. O sea, más difícil hacer el diagnóstico, porque si yo vengo y le digo, mire doctora, me duele el tórax, tengo fiebre, tengo un derrame pleural, y a mí hace 3 días me hicieron una endoscopía, usted dice, se perforó por la endoscopía. Es más fácil ahí. O si yo le digo, sí, soy alcohólico y vomito mucho todos los días, cuando tomo alcohol vomito, es más fácil. Es mucho más difícil pensar que una osteomielitis de las vértebras dorsales se va a extender hacia el mediastino y le va a dar una mediastinitis posterior. Y nos queda la última mediastinitis, que es la mediastinitis necrotizante descendente. La mediastinitis necrotizante y descendente es una mediastinitis que viene de un flemón dentario. O sea, un tipo tiene una infección en una muela o tiene un absceso alrededor de la amígdala. También puede tener una angina que se llama angina de Ludwig, o una tiroiditis purulenta, o una intubación traqueal con una perforación de la tráquea. En todos estos casos lo que ocurre es que hay una infección en la boca o en la cara, y la infección no se trata. Como no se trata, los gérmenes se van a los ganglios perifaringios, y de los ganglios perifaringios bajan a los ganglios mediastinales. Por eso se llama necrotizante y descendente. Descendente porque primero va a los ganglios faringios y después va a los ganglios mediastinales.
Los gérmenes más comunes son el estáfilo, el estreptococo, la klebsiella, los anaerobios de la boca. En general son infecciones polimicrobianas. El paciente tiene dolor en el tórax, fiebre, derrame pleural, disnea. Usted va, si tiene un flemón en la boca o tiene un flemón en la zona periamigdalina, usted le hace abrir la boca y va a ver el flemón, y va a ver el flemón en la zona periamigdalina. Son muy graves, muy graves. El tratamiento es con vancomicina, ceftazidime y clindamicina. Se le dan 3 antibióticos por vía intravenosa. Y hay que abrir el mediastino y drenar el mediastino quirúrgicamente. Esto se muere en la mitad, 50% de mortalidad. Mortalidad muy alta. Bueno, después nos queda como última emergencia mediastinal el hematoma mediastinal. El hematoma mediastinal es raro. Se han descrito en el mundo 40 casos. Te dirá, doctor, ¿me explica algo que hubo 40 casos en el mundo? Sí, pero mire que le puede tocar a usted el 41. Nunca se sabe cuando uno está de guardia. Se produce un brusco hematoma dentro del mediastino. ¿Por qué se produjo el hematoma? Porque se rompió un vaso. ¿Por qué se rompió el vaso? Bueno, se puede romper o porque el paciente tuvo un pico hipertensivo, o porque el paciente tuvo un brusco aumento de la presión intratorácica al vomitar o al toser. Otra causa es que el paciente tenga algún tumor muy vascularizado en el mediastino, que tenga un adenoma paratiroideo, lesiones de timo. También puede ser que tenga trastornos de la coagulación, ya sea de los factores de la coagulación o de las plaquetas. El paciente tiene un dolor intenso en el esternón, puede tener tos, disnea, disfagia, difonía. El hematoma, a medida que crece, puede desplazar la tráquea, puede desplazar el esófago, puede desplazar la laringe, puede desarrollarse un síndrome agudo de vena cava superior. Si pasan unas horas, se puede ver un hematoma en la zona del cuello, y si la pérdida de sangre es muy importante, el paciente puede estar en shock, y si la compresión de la vía aérea es importante, puede estar en insuficiencia respiratoria. Usted le tiene que pedir una radiografía, una tomografía, un estudio completo de la coagulación, y puede esperar. Si frena solo, frena solo. Si el cuadro continúa, lo va a tener que operar. Va a tener que llamar al cirujano de tórax, que lo abre y tiene que drenar el hematoma y ligar el vaso sanguíneo que está sangrando. Ese sería el tratamiento. Bueno, chicos, vamos a dejar acá. Les quedan algunos temas para ver ustedes. Les quedan, que son temas fáciles y cortos. Les queda todo lo que es diafragma, hipo, el síndrome de fatiga respiratoria, y todo lo que es hiper e hipoventilación por efecto sobre el centro respiratorio. Recuerde que el centro respiratorio es bulbo protuberancial. Entonces, la frecuencia respiratoria normal es 12 a 16. Y hay pacientes que pueden tener hipoventilación de causa central, por ejemplo, por un anestésico, por ejemplo, por una intoxicación con psicofármacos. Y hay pacientes que pueden tener hiperventilación de causa central, por ejemplo, porque le dieron drogas estimulantes, por ejemplo. Eso es un tema pequeño, así que se los dejo para que lo lean ustedes. Pero bueno, por lo menos dimos todo mediastino, lo dimos tranquilos. Entonces tenemos mediastino en el consultorio, masas de mediastino anterior, medio y posterior, fibrosis mediastinal y infección mediastinal de histoplasmosis crónica. Y después las emergencias del mediastino, que son las mediastinitis anterior, posterior y descendente, y el hematoma mediastinal. ¿Está claro? Estos temas pueden aparecer en alguna de las preguntas del examen, así que les pido que estudien. Ustedes calculen que el examen va a ser el 7 de mayo, más o menos por esa fecha. Tienen que estudiar todos los temas. Así que como tienen que estudiar todos los temas, usted lo que tiene que hacer es calcular las páginas del libro que usted tiene que leer para estudiar todos los temas. O sea, vayan avanzando, estudien EPOC, estudien asma, estudien EPIC, cáncer de pulmón, derrame pleural, telectasia, distrés. Usted métale para adelante, porque todos esos temas los vamos a tener que dar. Usted lo va a tener que estudiar. Hicimos un cálculo con los alumnos, son más o menos 8 hojas del libro por día. Si usted estudia 8 hojas del libro por día, usted termina el 1 de mayo. Y le queda una semana para repasar. Los temas que no dimos fueron diafragma, hipo, fatiga respiratoria,
inhibidores y estimulantes del sistema del centro respiratorio, hiper e hipoventilación de causa central. Está en el libro, lo pueden leer del libro, no hay problema.